hacía falta conocerte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa sobre historias y saberes de la revista Me hacía falta conocerte. Soy Liliana Aya y en esta ocasión les traigo una historia sobre ciencia y hacedores de instrumentos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Alejandra Quintanar Isaías. Ella es profesora investigadora del Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa. Los invito a que se queden a esta charla y que no solo conozcan el trabajo de investigación de la doctora Quintanar, también cuál es su relación con estos maravillosos artesanos que en nuestro país son los lauderos, reconocidos incluso internacionalmente, porque ellos son los que al final deciden cuáles son las maderas que son las adecuadas, las que tienen la mejor calidad para hacer sus instrumentos. Pero resulta que estas maderas pertenecen a especies que muchas de ellas están en riesgo o en peligro de extinción. Y por eso científicos y científicas de nuestro país se han dado a la tarea de buscar especies que tengan la misma calidad, pero que no estén en riesgo, que tengan un rápido crecimiento, que ecológicamente pues no generen un problema. Esto implica la labor no solamente de biólogos, sino también de físicos, en fin, es una tarea multidisciplinaria. Y de eso y de otras cosas nos platica la doctora Quintanar. Quédense, acompáñennos. Alejandra Quintanar Isaías, del Departamento de Biología. El laboratorio es el donde hacemos la investigación de maderas, es el Laboratorio de Anatomía Funcional y Biomecánica de Plantas Vasculares. Juan, ¿cuánto tiempo llevas en la UAM, Ale? Yo entré el 6 de mayo de 1985 como Ya llevo. profesora temporal y ya hasta el 87, 88, pues ya me quedé definitiva. Ujú. Voy a cumplir el año que viene 40. Ale, antes de hablar del tema que hoy nos ocupa, que es tu trabajo relacionado con las maderas, pero en particular con la ciencia de la laudería, platícame brevemente o platícanos brevemente cómo fue que decidiste estudiar cosas relacionadas con las plantas, particularmente con las maderas. Ya, yo estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y allí tuve una profesora que daba histología vegetal y otro que, bueno, en el mismo curso daban también histología animal, pero bueno, eso me fascinó porque en principio yo no quería estudiar biología. Yo quería hacer música, yo quería ser artista plástica, pintar, tocar el piano y eso, ¿no? Y creo que tenía facultades bastantes para poder haber desarrollado eso, pero bueno, la vida me llevó hacia la parte, la vocacional 6 que es de ciencias biológicas, porque en esa época había un problema con las preparatorias. Yo vivía muy cerca de la prepa 6, pero el conflicto del 68 había trascendido muchos años todavía hacia los 70 y entonces los niños entraban a la prepa 6 u 8 meses después de que salían de la secundaria. Entonces la familia dijo, no, se va al Politécnico. Y entonces yo me fui al Politécnico y vivía a 2 cuadras de la preparatoria 6, imagínate. Y fui a la vocacional 6 hasta Tlatilco, a Azcapotzalco, ¿no? Pues así, ahí fuimos a dar muchos ya. Y bueno, el punto es que como era de ciencias biológicas, pues ya por ahí ya se agarró el camino y entrando a la carrera de biología, pues ya era como que ya estaba programado todo, ¿no? Eh, pero cuando estaba estudiando yo me metí a la libre de música porque pues, yo tenía pues esa inquietud, ¿no? De la música. Y bueno, estuve en un brete en un momento porque dije, o me quedé, estaba complejo todo, ¿no? Entonces dije, pues o me dedico a la biología y termino bien, ya me salgo y me dedico a la música. Entonces decidí quedarme en la biología. Y tuve un profesor que en paz descanse, este año falleció, que fue uno de los fundadores de la botánica mexicana, que fue el doctor Jerzy Randowski.
Y él y la doctora, bueno, su esposa, ay, se me fue el nombre. Bueno, Graciela Calderón, ellos nos daban unos cursos de botánica extraordinarios, ¿no? Y salíamos mucho al campo y recolectábamos muchas plantas. Y entonces de pronto quise, pues como era buena para la identificación y la taxonomía, me invitaron a estar en el herbario. Y llegó, o sea, la clase era muy padre, pero ya la vida real de identificar plantas eran así torres de plantas ahí esperando a ser identificadas. Y entonces me sentaron en un espacio del herbario y me dijeron, todo eso hay que identificarlo. Entonces yo ya empecé, dije, claro, yo soy muy buena en la morfología y la taxonomía, ahorita me he hecho todo, ¿no? No, no pasé 15 días, no pude identificar la planta que me habían dado, estaba bien difícil. Y entonces dije, creo que no es lo mío. Y entonces me alejé corriendo. Y después ya el doctor me dijo que entendía, ¿no? Que porque me había ido, ¿no? Pero finalmente, pues mi tesis fue sobre cuestiones de maderas, ¿no? De anatomía. Y pues ya me fui hacia ese lado, pues ya había entrado a la UAM cuando me recibí, entonces ya le seguí por ahí. Y en la UAM, entré en un laboratorio de maderas, así de anatomía de la madera, y lo que había que hacer era enseñar, pues, esos temas de la botánica, ¿no? Y previamente, antes de entrar a la UAM, yo estudié y trabajé, o sea, estudiaba en ciencias biológicas y trabajaba en un instituto que se llamaba Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y era de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Ahí conocí a Carmelita de la Paz. Entonces, ajá, entonces ese lugar era la Giloteca Nacional y ese instituto realmente fue fundado en los 50 con gente muy brillante, o sea, había estado ahí, estaban haciendo pues todos los inventarios florísticos, los inventarios forestales, los inventarios faunísticos. Era un instituto que tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Yo creo que en toda esta parte del conocimiento de los recursos, ¿no? Y entonces ahí estaban el doctor Rendosky, Sarucán, mucha gente que eran así como súper conocedores de la botánica, ¿no? Y de la ecología. Pero, entonces yo estuve en ese laboratorio de maderas, en la Giloteca Nacional. La Giloteca Nacional era el lugar donde se concentraban todas las colectas de madera, con un programa claro, ¿no? Queremos saber cómo son las maderas del norte, del sur, del este, del sureste de México, ¿no? Por grupos funcionales, coníferas, angiospermas, latifoliadas y todo esto, ¿no? Y entonces yo llegué ahí, o sea, a trabajar ahí y ya era una giloteca, eso es en 1980, ¿no? Yo todavía estaba estudiando. Y entonces el primer día que llegué, la profesora Juana Huerta me dijo, bueno, aquí se hace asesoría y hay que hacer asesorías y van a venir aquí los usuarios de la madera. Entonces, el primer día llega un usuario de la madera que era pues, una gente que quería que le identificáramos sus maderas, las maderas que le llegaban del extranjero y quería saber qué maderas iban a ser podían ser sustituidas, ¿no? O sea, el primer día. Entonces el primer día fue así la realidad, ¿no? Entonces ya me dieron las maderas y me dijo, identifícalas. Y yo dije, pero yo cómo qué hago aquí, ¿no? O sea, yo llevé mi curso de anatomía, pero yo cómo hago aquí, ¿no? Y entonces ya pues, seguí los protocolos que me puse a estudiar, seguí los protocolos y empecé a identificar maderas, ¿no? Entonces usaba toda la giloteca para poder ver si encontraba al menos el género, la especie, empecé a aprender cómo hacerle, pero cada quien aprende como muy personalmente, ¿no? Las cosas, no había una técnica, ¿no? Lo más cercano a algo, como disciplinado y sistemático era comparar lo que tenía ya en la giloteca, porque la giloteca está formada por tablillas, por preparaciones fijas, y por cubos, ¿no? Entonces, pues yo cogía las preparaciones fijas que creía que podían ser de lo que más se parecía y me ponía a hacer comparaciones, comparaciones, comparaciones y con las publicaciones que habían hecho ya colegas de la anatomía de la madera,
pues con eso yo comparaba y todo y me daba cuenta de por dónde podría caminar, ¿no? Y entonces así empezó mi instrucción en la anatomía de la madera. Y uno de los usuarios los usuarios que llegaban también ahí eran los lauderos. Entonces los lauderos llegaban ahí y nos decían, queremos ver qué maderas pueden ser usadas para poder hacer las costillas y los fondos de las guitarras, de los violines, de los instrumentos de cuerda, ya sea pulsados o frotados. Y entonces ya íbamos y buscábamos en la colección de maderas y empezaban ellos a tocar, a pegarle y le hacían cosas, la tocaban. Y entonces, a ver, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué es lo que buscas? No, pues que suene así, ¿no? Porque el modo de vibración, es el que nos da una cierta frecuencia y vibración y transmite el sonido y mira, ve, pégale y ve cómo vas oyendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues yo aprendí así, así empecé a aprender con los lauderos y había un físico, un acústico muy apreciado y muy querido por todos los lauderos y por muchos músicos, porque también era músico y era físico, músico y laudero, ¿no? Y él empezó a enseñarme un poco de acústica, empezó ya a decirme, mira, cómo ocurre el fenómeno acústico y de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que hay que estudiar? Y empecé yo a entender, empecé a estudiar un poco más sobre eso. Y bueno, al final él falleció desafortunadamente, pero dejó ahí algo metido en nuestras cabezas, ¿no? Y entonces mi maestría fue sobre la acústica, las propiedades acústicas de maderas, particularmente de bosques templados que yo creía que podían ser usadas para este tipo para costillas y tapas de instrumentos como guitarras y violines, ¿no? Eso te estoy hablando de, pues, 1900, con él empezamos en 1986 a hacer eso. No es cierto, 1981 con él y como más o menos hasta los 91, 92. Bueno, saqué mi tesis de acústica y usando ultrasonido, ¿no? Para determinar ciertas características del módulo de Young y la velocidad del sonido, ¿no? Y eso, yo empecé a entender de qué se trataba la búsqueda, ¿no? De maderas. Y allí, por ahí empecé, ¿no? Pero yo ya estaba en la UAM, ya cuando empecé con eso, ya estaba en la UAM. Entonces, la idea era, poder encontrar maderas mexicanas que pudieran sustituir a las que normalmente se usan en Europa, o sea, las tradicionales, con los métodos que me había enseñado pues él fue mi profesor, ¿no? Mi primer profesor de acústica. Y ya luego la maestría la hice en el Instituto de Física con el doctor Miguel Herrera, Miguel de Icaza Herrera, del Instituto de Física. Y bueno, luego regresó, estuvimos dando clases en la Escuela de Música, en ese entonces Escuela Nacional de Música, 1988, 89, y ahí conocí al doctor Felipe Orduña, que también es acústico, y con él actualmente éramos como una diáspora en la Escuela de Música, porque estábamos varios que finalmente ahora se ha trascendido como a los que hemos seguido con ese camino durante años, ¿no? O sea, está un laudero, un maestro laudero muy bueno, reconocido, Daniel Guzmán, Felipe Orduña, el acústico, bueno, yo en la parte de las maderas, ¿no? Y creo que los tres hemos hecho ahí ya una labor importante, ¿no? Y bueno, cuando ya cuando empiezo ya a trabajar en serio la parte, ya en la UAM de la anatomía con la acústica, nos integramos con Felipe Orduña, otra vez nos volvimos a integrar con él y con Daniel y actualmente con un profesor, un laudero también excepcional que es Cándido Cruz, ¿no?
Entonces, esa parte, lo importante es, la pregunta siempre va a ser qué maderas pueden sustituir a las maderas que pueden llegar a estar ya en peligro de extinción, ¿no? Que ese es un problema grave en México, ¿no? No sé si ya Fíjate, te todas tus preguntas. sí, Ale, muchas gracias. Hasta nos vemos después, ¿no? Fíjate que te estoy descubriendo, doctora, porque yo pensé que era muy, muy reciente lo de los lauderos, y resulta que ya llevas un camino bastante largo andado, y me sorprende también que hayan sido los mismos los lauderos los que te enamoraron y los que te jalaron hacia esas líneas de investigación, y me parece además un tema apasionante, maravilloso. Pero bueno, hagamos un paréntesis para que para nuestro público que no esté muy relacionado con estos temas, define rápidamente qué es una giloteca que lo mencionaste. Todos los botánicos y zoólogos, todos los biólogos tendemos a hacer colecciones científicas, porque las colecciones científicas tienen un gran valor en muchos sentidos. Tienen un gran valor biológico, un gran valor docencia, de investigación. O sea, tener colecciones de los organismos que estudias nos permite tener representantes de lo que nos interesa estudiar, ¿no? Y enseñar y seguir líneas de investigación especializadas, ¿no? Puede ser o muy amplias, ¿no? Depende de a dónde quieras llegar. Y una giloteca es, pues eso, una colección de maderas, con ciertas características que vas buscando como investigador. Por ejemplo, la Giloteca Nacional del Instituto de Investigaciones Forestales tenía representantes de bosques templados, o sea, coníferas, de bosques templados del norte de México, del occidente y del oriente, de la Sierra Madre, de las dos Sierras Madres y del norte, ¿no? Y algunos de Chiapas, de las zonas boscosas templadas de Chiapas, coníferas. Y tenía también de especies de climas, de bosques de niebla y una buena cantidad de la lacandona, o sea, especies de la lacandona del sureste, de Oaxaca y eso. Entonces tenía una cantidad de ejemplares impresionantes. Y cuando yo me voy a la UAM, entró a un proyecto donde también era lo mismo que se hacía en el instituto, era hacer anatomía de maderas, y entonces había también que hacer una colección. Entonces, una de las cuestiones que comenzamos también, pues casi de cero, fue la colección de maderas de la giloteca, de la UAM, o sea, la giloteca de la UAM. Y ahorita esa giloteca pues tiene ejemplares de selvas bajas caducifolias, de especies de Yucatán, de Quintana Roo, especies, creo que tiene la colección de encinos más importante de México porque son los que estudió Carmelita de la Paz. Y tenemos ejemplares, tenemos que también intercambio con gilotecas de Veracruz y de Chapingo y de la UNAM. Entonces es una buena colección y bueno, en ese sentido, la Giloteca de la UAMI pues también tiene buenos representantes, ¿no? Ujú. La palabra giloteca, ¿ya me oyes? Sí, Sí. Gilos La Madera. palabra exacto, ajá, ok. Bueno, ya cerramos el paréntesis, y vámonos a tu línea de investigación propiamente. Ya nos adelantabas un poco qué es esto de la acústica, pero más que nada de la morfología, ¿no? Entonces, alguna vez platicando contigo, ya me contabas cómo las características acústicas de la madera están relacionadas directamente con los tipos celulares, con los tejidos, ¿no? Y con la cantidad de agua, etcétera. Es realmente una línea que está conectada con otros investigadores. Yo sola no lo hago, o sea, lo hacemos con un acústico que es Felipe Orduña, el doctor Felipe Orduña, del ICAT, que es el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ajá, de la UNAM.
Multidisciplinaria esta línea de Sí, es investigación. multidisciplinaria. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, o sea, la pregunta siempre fue y ha sido, y parece que ya lo estamos empezando a resolver un poco, es ¿cuáles son los elementos celulares que están influyendo en la transmisión y en la transmisión del sonido y en este, es un parámetro que se llama antivibración, que tiene que ver con la excitación del material para que pueda vibrar, ¿no? Entonces, Mm, esa excitación es una propiedad que se mide tratando bueno, encontrando las propiedades de la calidad del sonido y la densidad. Entonces, como una especie de resistencia, pero de resistencia de transmisión del sonido, ¿no? Entonces, bueno, esas propiedades, la transmisión y la antivibración, es lo que últimamente pues, se ha ido vislumbrando, ¿no? Como que las propiedades más interesantes y como para seleccionar las maderas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se relaciona con la anatomía de la madera? Entonces, lo que sí se puede decir en general es que una madera buena para sobre todo para las cajas y las costillas de los instrumentos de cuerda, tienen que tener una buena transmisión, ¿sí? Y una buena antivibración. Y eso está relacionado con mm, fibras, o sea, la madera tiene fibras que deben de ser de paredes muy gruesas y que deben de tener contenidos o extractivos en sus cavidades. Debe de haber muy poco tejido de reserva, ¿no? Y si hay mucho tejido de reserva, debe de estar impregnado de extractivos, ¿no? Los extractivos son gomas, fundamentalmente. Y por último, hay un tipo de células que son las que conducen el agua cuando el árbol está en pie, que se llaman vasos. Esos vasos deben de ser pocos y deben de ser pequeños. Pero yo he encontrado, eso es, digamos, lo general, ¿no? Yo he encontrado que lo importante es que aunque no sean grandes, aunque no sean pequeños, si son grandes deben de estar impregnados de extractivos. O sea, los extractivos en la madera son súper importantes para poder tener cualidades acústicas de buena transmisión y buena antivibración. ¿Los cuáles son, perdón? La Los, resina, las gomas, ok. Ujú, ujú. ajá. Entonces, digamos, nosotros buscamos maderas que sustituyan las que están en peligro de extinción, que son las palo de rosa, palo escrito, campincerán, granadillo, ese tipo de especies que están en riesgo ya y están incluso en una lista de especies en riesgo internacional, una lista internacional que se llama CITES. Y aquí en México están en la norma 059, que es la norma donde están todas las especies en peligro de extinción. Esas que te digo, que son el palo de rosa, el palo escrito, el granadillo, campincerán, sangualico, esas especies son del género Dalbergia. Y la Dalbergia es una de de los géneros más atractivos y muy apreciados y muy demandados para hacer cajas de guitarra de alta calidad acústica. Ujú. Hay una laudera que está probando maderas para violines. Para los violineros, probar maderas que sean diferentes al maple es una locura y es casi como si fuera un pecado mortal, ¿no? O sea, un crimen. Es como ser hereje, ¿no? En la construcción de instrumentos musicales, te lo juro. Entonces, esta niña probó Dalbergia y el violín es maravilloso. O sea, entonces es la caja
el fondo y las costillas que se hacen de la albergia, las guitarras que son de alta calidad también se hacen de la albergia, pero están en peligro de extinción. Entonces, y la tapa de resonancia siempre es difícil encontrar un sustituto o sea, una madera que sustituya a la Picea abies o a la Picea excelsa, que son las maderas que se usan para la, para la transmisión del sonido o sea, es la tapa de resonancia, que es la que está pegada a los puentes y donde las cuerdas van a estar ahí conectadas, ¿no? Directamente con esa tapa es la que está vibrando, ¿no? Y transmitiendo el sonido y todo. Pero hay una, como ya una tradición de usar a la dalbergia como una de las mejores maderas en México. Y también los japoneses usan, por ejemplo, la Indian Rose, que también es una dalbergia. Y también usan la Brazilian Rosewood, que también es una dalbergia, pero brasileña. Y estas dalbergias son, todas las albergias que te estoy diciendo están en el CITES, o sea, consideradas ya en riesgo, ¿no? Y las quieren proteger, pero hay un mercado ilegal, un mercado clandestino de venta de estas maderas. Las sacan de África, las sacan de Brasil, las sacan de México también, pues de la India, y entonces se están acabando. Y entonces hay un movimiento internacional para poder evitar el uso de estas maderas. Pero pues no hay manera de evitarlo, o sea, no hay. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Pues proponer alternativas, ¿no? Entonces, esas alternativas, desde entonces que nos reuníamos nosotros en la escuela de música, decíamos, bueno, ¿y qué maderas más se pueden usar? Entonces, actualmente hemos estado trabajando con la selección de maderas de Morelos, donde tenemos unos bosquecitos de selvas bajas. Entonces, lo que hicimos fue colectar más o menos unas 8 especies. Hace 2 años empezamos a estudiar las maderas de estas especies. No están en riesgo y no son vulnerables, ¿no? Y tienen un crecimiento no tan lento como las dalbergias, porque también ese es un problema. Las dalbergias tienen un crecimiento lento, lento, lento. Entonces, si tú te echas un tronco de 20-25 centímetros de diámetro y no restituyes, pues te estás echando aproximadamente unos 30 años de crecimiento, ¿no? 30, 40 Wow, años. Y sí. ajá, entonces, por ejemplo, estas maderas que se lleva luego China, ¿no? Estas maderas, yo he visto, porque nos las llevaban al laboratorio para saber si eran galbergias, y pues y yo las identificaba y eran troncos como de este tamaño, o sea, como más de 40 centímetros. Es decir, plantas que tardaron, o sea, árboles que tardaron 70, 80 años, ¿no? Qué Entonces, triste, ¿no? sí, pero Ujú. yo creo Ok. que el problema de la veda, ese es el problema. O sea, no debería de haber veda, debería de haber un plan de manejo y de reforestación y de restitución consciente, ¿no? El problema es que cuando hay vedas, pues hay clandestinidad, ¿no? O sea, entonces es así como que o sea, si prohíbes, pues lo prohibido es lo deseado, ¿no? Entonces, en los planes de manejo forestal las especies que están en extinción tienen que ponerse a tener viveros, activar eso, ¿no? Activar todo eso para que no se pongan en riesgo. Y entonces, si prohíbes, pues van a andar buscando las que están prohibidas, ¿no? Funciona el sistema ese, ¿no? De pensamiento, ¿no? Y si Ujú. hay demanda, o sea, si tú como músico vas y pides, yo quiero de Palo Escrito, yo quiero de Retusa, tu guitarra, porque son las mejores, porque pues, si no en el concierto, pues va a oír feo, ¿no? Entonces estás pensando en un instrumento de alta calidad y tú como músico lo pides así, pues estás incrementando la demanda de ilegales, ¿no? Entonces es un círculo vicioso bien difícil. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos otras alternativas, no? Y entonces, en este caso,
son maderas que no están en peligro de extinción, que tienen fácil crecimiento, que podemos manipular y podemos hacer manejo forestal y podemos restituir, porque ya las tenemos estudiadas, hemos germinado, hemos tenido plántulas, ya tenemos éxito en eso y podemos restituir y entonces ya cuando hacemos el estudio acústico nos salen los parámetros de vibración y o sea, de antivibración y transmisión padrísimos, o sea, que dices, wow, sí, sí se puede, ¿no? Y se puede sustituir a la albergia, ¿no? O sea, perfectamente. Pero entonces entonces decimos, bueno, ok, sí podemos con estas tablas como rectángulos que se pone un micrófono que está pegado a la superficie, se calcula el modo de vibración de la tecla de acuerdo con el grosor y la anchura de la tecla y la longitud, pones el micrófono y el micrófono lo que hace es hacer esto, así. Entonces lo que hace es hacer vibrar y transmite una onda y excita todas las moléculas que están formando la madera. Y entonces lo que obtienes es una cuestión que se llama frecuencia natural. Y con la frecuencia natural calculas todos los parámetros acústicos, ¿no? Y entonces resulta que nos resultó bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando hicimos nuestras comparaciones con con las de referencia que son las dalbergias mexicanas, pues se acercaban a las dalbergias, la brasileña, la india y una africana. Se acercaban y a nuestras dalbergias no se acercaban, a las mexicanas. O sea, las mexicanas son muy especiales, ni siquiera se acercan al palo escrito, que también es muy especial, ¿no? Pero palo escrito y las dalbergias de referencia mexicanas, que son cuatro, las dalbergias mexicanas son cuatro que se usan, ¿no? Entonces, el palo escrito está lejos de esos parámetros que, en teoría deberían de caer, en teoría, en la recta de la regresión que se calcula, pero no. Entonces, pues ya dijimos, oye, pero entonces esto quiere decir que no es una regla esto de que tienen que caer a fuerza en esta línea de regresión donde están coincidiendo, correlacionándose la transmisión y la antivibración, sino que puede ser mientras funcionen en el instrumento, pues está bien, ¿no? ¿Y qué crees que, que le dijimos entonces al laudero, oye, ¿nos puedes hacer las muestras, las guitarritas, las pruebas para ver si, bueno, sí cumplen con la parte física y anatómica, pero si no cumplen con la parte experimental de hacer una guitarra, pues no tiene sentido, ¿no? Y entonces nos hizo las guitarritas y cumplieron. Hallazgo, ¿qué sentiste? No, pues estamos felices, pues. Sí, no, Felicidades. estamos contentas porque, contentos todos, porque es Felipe, es Anita, es Cándido. Es otra doctora que está ahí en la UAM, de biomédicas, también, porque también ella hace cosas de acústica. Y los lauderos, bueno, el laudero y nuestros estudiantes que también participaron, ¿no? Entonces sí, Qué es un maravilla. grupo, o sea, también es importante formar a los estudiantes en esta parte, ¿no? Hacerlos participar, y que vean que se puede pensar en un proyecto integral, ¿no? Porque como que todo lo que yo he investigado de esto, de quienes hacen este tipo de trabajo, anatomía y acústica, se queda ahí. O sea, se queda la tablita medida, todo, sus propiedades anatómicas y las acústicas, pero ¿y qué pasó con la guitarra, no? O sea, ¿se pudo hacer la guitarra o no? Y si se puede hacer, tú puedes llegar al pueblo, con la gente, con la comunidad, y decirles, estas plantas, si las metemos a un programa de hacer viveros Reproducción. y hacer Ujú. árboles con una vocación, pues van a tener, no nada más van a tener, o sea, ya empieza a cambiar como la perspectiva del mismo pueblo, ¿no? Y pueden decir, pues podemos ser los proveedores de esta materia prima, ¿no? Y cuidar el ambiente y cuidarlo y pueden tener hasta bonos de carbono. O sea, se pueden meter muchas aristas ahí, confluir y amarrarlas, ¿no? Tiene Entonces, una repercusión importantísima esto que estás diciendo a nivel cultural, económico, sí, 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 científico, y todo. eso lo has logrado con esta cercanía que tienes con los mismísimos lauderos, ¿no? Sí, Los, claro. Y además dispuestos, ¿eh? Porque
Cuando, por ejemplo, tú le preguntas a un laudero, oye, ¿habría chance de que me hagas una guitarra con estas maderas? No tengo tiempo. Si me pagas lo que es, y yo, pues sí tengo que pagarlo, ¿no? Entonces, Sí. imagínate, le tengo que pagar una guitarra pero una guitarra que no es de 3 pesos, o sea, no, no. O sea, bien hecho, Mm. una guitarra mínimo te salen 20, ¿no? 20,000 pesos, ¿no? Pues yo no Oh. puedo financiar eso, ¿no? Pero Cándido está por encima de todo eso y nos ha dicho, yo lo hago. Entonces, ujú, y tiene un Qué, trabajar no, qué así. barbaridad. Y él lo hace, o sea, nos ha hecho digamos, no nos ha pegado la guitarra ni nada, pero sí nos ha hecho las pruebas, ¿no? Al menos, ¿no? Entonces ya Ujú, con las ujú. pruebas ya es un avance enorme, un avance enorme. Y ya descartamos unas maderas y nos quedamos con 4, ¿no? Por ejemplo, de las 8, cuatro nos funcionaron, ¿no? Y esas 4 se pueden mejorar acústicamente porque hay mucha literatura ahora sobre ¿cuál es la propiedad importante para que aumente la antivibración y le aumente la transmisión? Pues la característica es que sea lo más hidrofóbica que se pueda el material. Entre más hidrofóbico, vibra más y transmite más, ¿no? Entonces, si tú le metes procesos pues de impregnación de materiales hidrofóbicos, podemos tener materiales mucho más acertados, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los japoneses, los alemanes? O sea, pues estamos ahí muy cercanos a las mismas ideas, ¿no? Entonces, bueno, Sí, pero pues, entonces, si podemos meter plantas de crecimiento, árboles de rápido crecimiento, no de como los de las de albergia que tardan mucho, sino otros que tarden menos, y le metemos ahí impregnación con materiales hidrofóbicos, yo creo que podemos empezar a tener materiales en México que sean posibles de usarse, pero también es una cuestión de voluntad, ¿no? oye, y este programa de Sembrando Vida, que siembran árboles maderables y Ujú. frutales, pero bueno, nos interesan ahorita los maderables, puede ser una vía para promover Sí, yo no he visto el listado, algunos sí coinciden. O sea, todas nosotros las que probamos, no son del listado de Sembrando Vida, pero yo he visto listados de Sembrando Vida que son especies que podrían servir, funcionar. Y de hecho que tenemos en el predio ese, ¿no? Entonces, nos falta estudiar como unas 10 especies más, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el estudio de al menos 10 especies ya bien estudiadas de que pueden usarse, tal vez podríamos escalarlo a otro nivel, ¿no? Creo que hay muchas cosas que hacer todavía. No es lo mismo reforestar a ir a restaurar o a ir a hacer plantaciones con vocaciones particulares, ¿no? O sea, yo creo que ahí habría que hacer un análisis muy fuerte, una sucesión ecológica, planeando bien eso, ¿no? Pero debería de ser asociaciones, o sea, porque incluso las asociaciones cambian dependiendo de la pendiente, cambian dependiendo de la altitud, cambian dependiendo de muchas cosas, del tipo de suelo, de todo, ¿no? digo, ya me estoy yendo muy a futuro, pero me imagino que esa es la idea, ¿no? Poder explotar de manera razonable, ecológica, ¿No? Y esta nueva. hacer manejo forestal, no es nada más llegar y poner a cada metro o a cada metro y medio plantas. O sea, tienes que saber cómo crecen ellas, cuál es la cobertura de su follaje, qué crece Mm, abajo de su follaje, ¿no? O sea, qué va a haber abajo, ¿no? Cuál es el área de la dimensión del follaje, si hacen multifollajes o si hay una funcionalidad de estos grandes follajes que hacen las selvas, ¿no? Y entonces ujú. eso también va a repercutir en el tipo de tronco, en muchas cosas del crecimiento y la calidad de la madera. Entonces, si pensamos hacer eso, tenemos que hacer tratamiento silvícola, ¿no? O sea, tienes que dejar suficiente área, suficiente todo, hacer manejo forestal. Entonces, ese Ujú, tipo de ujú. cosas son criterios de silvicultura. Ahora, ¿cómo se hace la silvicultura tropical? Es diferente. La silvicultura tropical es distinta. Y entonces, pues ahí es donde la gente
pues tiene que aprender a hacerlo, ¿no? Porque si va a ser una vocación del pueblo tener esas especies, pues las tienen que cuidar para que pues tengan ese fruto, ¿no? Económico, ¿no? Ujú. Fíjate, nada más 4 especies de árboles, pero ahora está la parte cultural, lo que tú decías, ¿no? Convencer a las poblaciones, primero a los, bueno, no sé si primero, no sé a cuál primero o al mismo A los tiempo, porque lauderos, están los lauderos y están los músicos. l- los músicos que hay que convencerlos que estas maderas sí Ujú. funcionan, pero si tienes en tu equipo a un personaje como Cándido Cruz. Cándido Cruz, que tiene una trayectoria, ¿no? Y un peso importante en la laudería, pues creo que estás como 3 pasos adelante, ¿no? Y fíjate que cuando yo estaba consultando los artículos de los japoneses, porque son muy buenos ellos también, pues lo que hacen es irse con el maestro laudero, ¿no? O sea, ya, o sea, es eso, si no, ¿cómo, no? O sea, tenemos que o sea, decir, bueno, la ciencia de la acústica y todo esto y de la de la anatomía de la madera, pues sí está acá en la ciencia, ¿no? Pero, pues, ¿cuál es el objetivo de que hagas esto? Pues de que podamos tener instrumentos reales, ¿no? Y entonces te tienes que ir con los lauderos, con los que saben hacer esto, ¿no? Y Ujú, entonces ujú. ya las pruebas son tremendas, ¿eh? O sea, ellos hacen unas pruebas bien padres. Tienen que aguantar el calor de del doblado, el cepillado, cuando doblan, por ejemplo, la madera para que se hagan los moldes, para que se amolde, pues, tienen que aguantar todo esto, que no se quemen, que no se hinche la madera. Hubo una madera que como papa, que la puso en el agua a calentar y luego es un como un cilindro que se calienta y entonces pasa en la madera y entonces para poder lograr la curvatura y esa como la tienen que mojar, entonces cuando la estaba doblando se cocinó lo que había adentro y se ensanchó, o sea, se ensanchó como unos 10% de la anchura inicial, ¿no? O sea, pues eso es mucho, ¿no? Y decía, no, ¿por qué se ensanchó? Entonces yo le dije, no, pues es que todavía tiene es como una papa que cuando la cueces, pues se abre, ¿no? O sea, está así, la cueces y se ensancha, ¿no? Pues así igual porque tienen metabolitos primarios que con el calor cuando se cocinan, pues se abre, se hinchan, ¿no? Entonces Sí, hinchó sí, la ajá. madera y ya no regresó al original, ¿eh? O sea, ya Ya no, se quedó aunque se así. secó, ahí se quedó, ¿no? Entonces todas esas cosas se tienen que ver porque cuando ellos terminan, o sea, ellos pulen las tiras, las maderas que ya a cierto grosor, que las dejan perfectas y todo, y ahora sí esa las tiene que doblar para dar el contorno, ¿no? De la guitarra o del violín. Y entonces, pues hacen la prueba del moldeado, que es calentando, es húmedo, caliente y imagínate, esa prueba es muy importante, es una de las pruebas más importantes. Y entonces, hay maderas que las vas moldeando, pero que cuando ya las dejas, ya le quitas el calor y todo, se regresan, ¿no? Sí hay sí tienen esa Ajá, propiedad algunos. sí, Ajá. se regresan, entonces las tiene que volver a calentar y moldear. Y para que ya cuando se regresa y ya cada vez se regresa menos, pero eso es una Qué prueba bar- que dura un rato, ¿no? Entonces, todo eso va afectando la calidad de la madera, ¿no? Entonces, tiene que ser maderas que no necesiten estar haciéndose tanto así, ¿no? Ujú, Sino ujú. que sea rápido, que pueda lograr el moldeado de una vez, ¿no? Una o dos veces, más no, ¿no? ¿Cómo no llegar a los lauderos con tanta? O sea, ellos son Ellos los son que los finalmente expertos. prueban todo, ¿no? Todo lo prueban. Y aunque no, es que, mira, en la ciencia de la madera, en la ciencia, la tecnología de la madera, hay equipos, así, los ingenieros tecnólogos de la madera, tienen equipazos que hacen muchas cosas, ¿no? Y miden deformación, miden todo eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas requiere tablas o probetas o muestras mucho más grandes
Entonces, pues nosotros no necesitamos hacer esas pruebas porque, imagínate, eso implicaría cortar más árboles, ¿no? Implicaría Ujú, sacar ujú. probetas de 1 metro para ir a probar la resistencia, a la torsión, a la tensión, a la ruptura, en fin, No, ¿no? imagínate. No, o sea, sí te sirven, pero ya en la laudería son pruebas mucho más estrictas, ¿no? Y con muestras más pequeñas, ¿no? Entonces, pues una placa que se va a usar para un instrumento, para una costilla, pues una placa de 2 milímetros, ¿no? Esa tiene que doblarse, tiene que quedar perfectamente pulida. Dos Imagínate, o sea, milímetros, dos imagínate. milímetros o 2 y medio, es una cositita así chiquita, ¿no? Entonces, Delgadísimo. lo tienen que doblar y que amoldar y es una prueba de la misma respuesta en la madera, o sea, mojarla y calentarla. Para mí es la prueba más importante, ¿no? Y pues él logró que cuatro cumplieran con sus características que él Con como esas. laudero las desearía, ¿no? Y pues yo creo que por ahí vamos, ¿no? Vamos en un buen camino. Pues esto que me dices es una muy buena noticia y el resultado de todo tu esfuerzo em, y dedicación en la investigación de las maderas para este fin. Y ya por último, Ale, porque podríamos, no te quiero cansar demasiado y podríamos estar hablando, que Sí. esto da para mucho. Pero ya por último, Ale, porque no puedo dejar de preguntarte sobre, ¿para qué es este encuentro de lauderos que haces anualmente? Bueno, los encuentros tienen el objetivo de divulgar pues temas que sean de interés de la laudería, de la ciencia acústica, de las maderas, de la ciencia de la madera. Y bueno, lo que ha resultado al principio fue un experimento, ¿no? El primero, ¿no? Un experimento porque había muchas cosas que decir y todos querían participar y pues eran nada más 2 días, creo, o un día, no me acuerdo, ¿no? Y Ujú. fue que pedí que hablaran de su trabajo, ¿no? O sea, cómo construyes una guitarra, cómo construyes un violín, cómo construyes, qué es lo más importante, qué tipo de materiales usas, a los lauderos, a los científicos, temas como qué es la afinación, qué explica, y cómo puedes medir la calidad de una madera, en fin, ¿no? Y bueno, a los músicos también se les invitó y también hablaban, ¿no? De sus experiencias como músicos y con su relación sobre todo con el instrumento, ¿no? Y entonces esto fue empezando a tener, el primer encuentro fue increíble porque asistieron un montón de gente, mucha gente interesada. Y entonces pidieron que por favor hubiera otro encuentro, ¿no? Y entonces dije, bueno, sí, pero no se puede hacer así cada 2 meses, tendría que ser cada año, ¿no? Los primeros 3 encuentros fueron las experiencias de mujeres y hombres de la laudería, ¿no? Y el cuarto encuentro fue algo más especial. Fue un encuentro que se hizo en la Casa del Tiempo. Afortunadamente hubo un lugar muy, muy interesante, muy bonito. Y porque la Casa del Tiempo es maravillosa, es un centro cultural que está abierto al público y tiene muchas características de divulgación. Pero lo interesante de este encuentro fue que fue de mujeres. O sea, entonces, pues me di a la tarea de encontrar mujeres, ¿no? Que estuvieran metidas en la cuestión de la laudería. Y entonces hubo mujeres de todo tipo. Hubo mujeres obreras realmente, que habían trabajado en fábricas de Paracho, siendo barnizadoras o siendo pulidoras o siendo obreras, ¿eh? Y después ya trabajaron en los talleres de su familia y así, ¿no? Otras que también son lauderas ahora y que fueron obreras también y trabajaban, o sea, las mujeres les daban el papel de la barnizada y de la pulida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy, muy característico en Paracho, ¿no? Y después, bueno, ya empezaron como a animarse para tener sus propios talleres, o sea, eso es maravilloso, ¿no?
mujeres que están en la ciencia de la madera, en la Escuela de Laudería de Querétaro también hay mujeres que están en la ciencia de la madera, con sus experiencias de buscar también maderas para sustituir maderas que no se encuentran, o que son muy caras, o que no se encuentran, o que son ilegales, o que están en extinción. Em, me dio mucho gusto ver lauderas que se han ido al extranjero, han participado también en proyectos así muy importantes de laudería y regresan con ideas bien innovadoras, así padrísimas las mujeres, estas que son lauderas egresadas de Querétaro, ¿no? De la Escuela de Querétaro. O, por ejemplo, mujeres que egresaron hace mucho de la Escuela Nacional de Música, de cuando estuvimos ahí, una que particularmente hace unas cosas maravillosas con instrumentos para niños, ¿no? Instrumentos de percusiones, o sea, esta Flor Chavarría, ¿no? Que fue así maravilloso reencontrarla, ¿no? A ella. El quinto encuentro sobre estos grandes pioneros, maestros o maestras, con con sus aprendices. Me parece que eso es muy importante porque, pues, como que están estos maestros, grandes maestros, todos maestras, y qué pasó con los que estaban ahí con ellos, ¿no? Más felicidades por todo este esfuerzo. Ya el quinto, oye, ya un quinto ya merece un festejo Sí. especial, ¿no? Ajá. Sí, sí, estuvo padrísimo el pasado encuentro. Ale, algo más que quieras Sí, pues agregar? que tú has sido algo también importante, un personaje importante en estos encuentros, siempre apoyándonos desde tu interés como divulgadora de la ciencia, este interés tan particular y tan emotivo que siempre te ha caracterizado. Yo creo que has sido también tú has hecho un papel importante en estos encuentros, no nos has abandonado, ahí has estado al pie del cañón. Entonces, pues eso también quiero agradecerte que estés siempre ahí a un lado de nosotros, ¿no? A un lado, codo con codo. No, hombre, es un honor que poder poner un granititito de arena, porque comparado con todo lo que se presenta, pues muchísimas gracias, Ale, doctora Alejandra Quintanar del Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa. Te agradezco mucho que me hayas regalado este espacio para platicarnos un poquitito de todo lo que haces y de este maravilloso trabajo que va de la mano con esta otra cultura, ¿no? Digo esta otra cultura porque la ciencia es parte de la cultura y trabaja con otras culturas como la laudería y la música. Ujú. Este, en fin, pues muchísimas gracias. Sí, gracias, Lili. Me hacía falta conocerte. Revista de divulgación de la ciencia y otras culturas.